libro de Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 1. Ahí es donde vamos a ubicarnos hoy y ahí es donde vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a leer a partir del versículo 4, vamos a leer varios versículos de hecho y vamos a terminar en el versículo 9, del 4 al 9. Así es de que cuando usted lo tenga, procedemos o no sé, yo voy a proceder, voy a leer para ustedes. Pero yo quiero que usted, por favor, si puede, tiene algo donde anotar ahí, anótelo, escriba ahí, Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9, para que usted después lo busque en su Biblia y pueda darle un poquito de continuidad a esta lectura y de esa manera poderse ubicar un poquito mejor en el contexto en que estas palabras están dichas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en esos versículos y de ahí vamos a sacar una enseñanza que Dios quiere dejar a nuestros corazones. ¿Bien? Yo leo para ustedes honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Muy bien. Contextualmente nos encontramos ante el llamamiento o el llamado de Dios al profeta Jeremías, que no se especifica la edad que tenía Jeremías cuando recibió el llamado de Dios. No se especifica cuántos años. Sí se especifica más o menos en qué época se registra esta historia, en qué época Dios trajo palabras a él, quienes estaban reinando en Israel o en Judá en ese tiempo, pero no se especifica la edad. Pero uno asume que era una edad muy temprana, una edad muy corta, porque él trata de refutar o de poner una excusa haciéndose ver como un niño, como un infante. Así es que podemos deducir de ahí que él era una persona de corta edad cuando recibió el llamado de parte del Señor. Pero no nos vamos a enfocar tanto en esto, sino en lo importante que es saber que Dios nos conoce. Muchos de nosotros hemos lidiado con nuestra identidad por mucho tiempo. Hay mucha gente alrededor del mundo y actualmente, sobre todo con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, que batallamos con nuestra identidad. Batallamos para saber quiénes somos realmente y cómo nos ve la gente. Entonces, con tantas cosas que pasan en el mundo, con cómo está evolucionando el mundo, a veces nuestros principios son golpeados y nuestros valores también son puestos a prueba, y es ahí donde la formación de nuestro carácter se ve muchas veces contrariada y nos preguntamos quiénes somos, cuál es la posición que ocupamos en este mundo y hacia dónde es que vamos, hacia dónde apuntamos. Entonces, me parece sumamente importante esta parte que tiene que ver con nuestra identidad, con cómo nos concebimos a nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, y aprender a vernos con los ojos de Dios, aprender a reconocer cómo Dios nos ve, partiendo desde el punto en que no somos unos desconocidos delante de Dios. Entonces, saber que no somos unos desconocidos, para empezar, creo que le da un valor a nuestra vida. Saber que un Dios tan grande, maravilloso y eterno, creador de todas las cosas, maestro por excelencia, ha tenido sus ojos puestos en nosotros y le importamos y nos conoce por nombre y apellido, por dirección y situación. Eso debería de hacernos ver lo importantes que somos. Bien. Las condiciones de nuestro nacimiento, las condiciones en las que hemos crecido o en las que fuimos traídos a este mundo, muchas veces condicionan nuestra identidad.
condicionan el cómo nos concebimos a nosotros mismos o cómo nos vemos delante de la gente. Las condiciones en que nacimos me refiero a quiénes son nuestros padres, cuál es la dirección, el barrio, el lugar, en qué situación económica nos trajeron a este mundo, cómo vivían ellos. Todas estas cosas a veces condicionan, ¿no? Es el ambiente en el que nacemos y nos desarrollamos. Esto a veces ejerce cierta influencia sobre nuestra vida y es importante saberlo. ¿Por qué? Porque hoy día muchas personas están batallando con su identidad y están pensando para sí, dentro de sí, que son un accidente, que vinieron a este mundo por accidente. Porque quizá sus madres salieron embarazadas producto de un abuso sexual, o de un accidente, o no fue planeado, o no era el mejor momento, o no era un embarazo deseado en ese momento. Eso condiciona la identidad de las personas, sobre todo cuando la situación en la que nacen es totalmente controversial. Cuando les toca batallar con series de situaciones económicas, los padres con deudas o el abandono de los seres queridos, en este caso de los padres, a veces toca crecer con abuelos o con familiares que no son tus padres necesariamente. Y entonces sufres de rechazo, sufres de señalamiento, la gente te ve de manera diferente y tú has llegado a pensar, soy un accidente. No puede haber un propósito en mi nacimiento, ¿por qué estoy aquí? Y hay mucha gente que batalla hoy día con eso y que vive pensando que son un accidente y que no debieron haber nacido. Y viven la vida como tal, viven la vida con decepciones, con frustraciones y viven en depresión total y dicen, yo no sé ni para qué sirvo. Pero Dios le hace ver a Jeremías que ninguno de nosotros estamos en esta tierra por accidente. Y por ahí hay algunas personas que me dicen, es que Dios tiene favoritos, Dios tiene propósitos, con algunos sí y con otros no. A algunos Dios les dio talento y los llamó y los creó con un propósito, otros simplemente nacieron. Y no es así. No es así. Lamentablemente el enemigo, dice la Biblia, que es el ladrón que ha venido a matar, a robar y a destruir. Ha venido a matar tus sueños, ha venido a matar tus ilusiones, ha venido a destruir, a robarte la identidad que como tal te pertenece. Cuando el enemigo quiere frustrar el plan de Dios para tu vida, lo primero que va a hacer es tratar de confundirte y de que no veas tu verdadera identidad. Él va a atacar directamente a tu identidad, porque una persona que sabe quién es y sabe para qué está en esta tierra es una persona peligrosa para el reino de las tinieblas. Entonces el enemigo no va a estar contento, ni va a dejar que tú sepas quién eres y para qué fuiste creado. Y entonces pone confusiones, y entonces mete cizaña, y entonces te envenena, y entonces mete pensamientos tóxicos y autodestructivos, y entonces vives con pensamientos incluso suicidas, y llegas a vivir repitiéndote toda la vida, no sirvo para nada, no sé qué hago aquí, no sé para qué nací, no sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Hay mucha gente que cree que es un accidente, porque la vida no le ha tocado fácil, no ha sido color de rosa. Quizá le ha tocado repetir un patrón destructivo como una maldición ancestral y generacional que ha venido arrastrando su familia. Y quizá nació en un hogar desintegrado, disfuncional, donde desde la bisabuela, la abuela, la mamá y todas quizá sufrieron del mismo problema físico, el mismo problema emocional, el mismo problema mental, el mismo problema de abandono, de no poder tener un matrimonio estable, de no poder construir una familia estable. Y ahora a ellas les ha tocado, a esas hijas quizás, repetir ese mismo patrón. Y entonces sienten que no hay una solución. Sienten que su identidad está condicionada por lo que sus padres fueron. Y se condicionan a sí mismos. Pero hoy Dios quiere decirte, ¿sabes una cosa?
antes de que nacieras, antes de que te formase. Oye bien, en primer lugar, ahí dice, no dice que te formaras, dice que te formase. Y cuando dice te formase, o sea, yo te formé, pero antes de formarte, yo ya te conocía. Y antes de que nacieras, ¿sabes una cosa? Yo te santifiqué, no eres cualquier cosa. Y santificar es un verbo que significa apartar, escoger, elegir, separar del montón. No eres cualquier cosa. Dios te conoce, te conoció desde antes que te formaras. El salmista en cierta ocasión dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde antes que empezara la formación, cuando aquel ultrasonido arroja los primeros meses de gestación de un feto y se va formando, antes de eso, dice el Señor, yo ya te conocía. Si para mí vos no sos un accidente, a mí no me tomas por sorpresa, yo sé quién sos. Yo te planeé. El problema es que te has dejado robar la identidad y el propósito. Y ahí es donde quiero enfocar hoy esta pequeña reflexión. Que en primer lugar Dios te conoce, o sea, eso tiene que ver con una identidad. Y en segundo lugar Dios tiene un propósito para tu vida y eso tiene que ver con que no eres un accidente. Entonces, Dios le habla a Jeremías directamente y le dice así, antes de que te formaras en el vientre, de que yo te formara en el vientre, yo ya te conocía, y antes de que te dieran a luz, que nacieras, a mí no me interesa que me digas tú, es que nací por cesárea o nací en parto natural o fui complicado o que nací en mi casa, nací en el hospital. Nada de eso es sorpresa. Antes de que nacieras yo te había santificado, o sea, te había apartado, te había dado propósito, había puesto mi sello en tu vida, había puesto mis ojos en ti. Tú no eres un accidente, yo te hice con un propósito y ese propósito de Dios tiene que cumplirse en tu vida. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. Y le dice, te di por profeta a las naciones. O sea, puse mis palabras en tus labios para que hablaras de mis maravillas, para que le contaras a todo el mundo lo que yo he hecho contigo. Las condiciones en las que creciste o en las que naciste son excusas que muchas veces nosotros tenemos. Pero la gente que no se queda ahí, la gente que no se frustra, que no se da por vencido, es la gente que puede haber nacido en las condiciones más precarias, pero llegan a ser los más brillantes de esta tierra. La mayor parte de los genios y gente sobresaliente en esta tierra fue gente que tuvo una infancia dura, pero no por eso se quedaron frustrados y bloqueados ahí y dijeron, no, es que a mí me destruyeron la vida, es que a mí me amargaron el futuro, es que a mí no me dejaron estudiar, es que a mí me mandaban a trabajar, es que mis papás tuvieron la culpa, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá murió cuando era joven. Ok, puede ser una historia triste, pero yo sé de alguien, y ese es Dios, que puede convertir tu historia, no importa si es la más triste, en la historia más gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo con un propósito, y dice su palabra que de lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que creen que nacieron en cunas de oro y que la vida la tienen resuelta. ¿Sabes qué? No importa cómo hayas nacido, cómo haya sido tu infancia, Dios te escogió con un propósito, te apartó para que cumplieras un propósito. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy, el Señor puede que te esté hablando, puede que esté hablando a tu vida y te esté mostrando algo que tiene que ver con tu identidad. Tú no eres cualquier cosa. No eres lo que el mundo dice que eres. No eres lo que el diablo dice que eres. Incluso no eres lo que tu familia o amigos dicen que eres, porque pueden estarte engañando también. ¿Qué clase de influencia estás escuchando? ¿Qué clase de voces estás aceptando y creyendo? ¿Qué clases de voces están siendo más fuertes que la voz de Dios en tu vida? Y están empañando el propósito de Dios, están empañando tu visión de lo que Dios quiere hacer contigo. Estás poniendo atención al qué dirán y se te olvida qué dice el más importante aquí, que fue el que te diseñó. Y si Él te diseñó, Él te dio un propósito.
Si yo quiero saber cómo funciona una herramienta, lo mejor es que me vaya al manual. ¿Sabes por qué? Porque ese manual lo escribió la persona o la empresa que fabricó ese artefacto. Y entonces ahí dice para qué funciona. Y si el creador del instrumento dice que para eso funciona, para eso es que funciona. Yo no lo voy a usar para otra cosa. Si mi creador dice que yo sirvo para su reino, es porque soy útil en su reino. No voy a hacer lo que el mundo dice que soy. Soy lo que la Biblia dice que soy, porque la Biblia es mi manual, es la palabra de Dios y Dios es mi creador. Es el que me conoció y me santificó y me dio por profeta a las naciones, me ungió y puso sus palabras en mis labios para que yo hable de Él. Entonces, no nos vamos a quedar ahí frustrados, no nos vamos a quedar ahí amargados. El pasado, pasado es. ¿Te fue mal? Ok, te fue mal. ¿Fracasaste? Está bien, fracasaste. Ya fracasaste en uno o dos relaciones, 2 matrimonios. Eso no te define como persona. Esos fracasos ya quedaron. Ojalá hayas aprendido algo de eso, pero no te quedes ahí. Levántate, créele a Dios. Tienes una mejor identidad. Camina hacia el propósito de Dios para tu vida. Que no te defina tu pasado, que no te defina lo que la gente dice, sino lo que vas a hacer de ahora en adelante en las manos de tu Creador. Esa es la palabra que yo quería traerte hoy a tu corazón. Lo que Dios ha querido traer a tu vida. Dios te conoce y te ha dado un propósito. Por favor, no te pierdas. No te pierdas en el camino. No tomes el camino equivocado. No dejes que la mala influencia nuble tu visión. No dejes que el propósito de Dios se pierda. Camina hacia el propósito de Dios. Métete con Dios y dile: Señor, aquí está mi vida. Si te sirve para algo, úsala. Mostrame qué es lo que quieres de mí, hacia dónde me quieres guiar, dónde es que voy a dar frutos, dónde es que voy a funcionar, en qué soy bueno, para qué me creaste. Quiero encontrar mi identidad en ti. Para empezar, yo sé que soy un hijo de Dios y eso debería de ser sumamente importante, debería de cambiar mi perspectiva de la vida, el hecho de saber que soy un hijo de Dios, no soy un abortivo, no soy un rechazado, no soy un desamparado, soy un hijo de Dios. Mi propósito en Dios. Has estado adormecido por el pecado, viviendo, bueno, no le hago daño a nadie, sí estudio, sí trabajo, pero no voy a la iglesia, no estoy congregándome, no estoy buscando de Dios, no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia, no estoy informándome, no estoy leyendo libros cristianos, no estoy aprendiendo nada, no estoy intimando con Dios, no estoy entrando en comunión con Él. Así no vamos a encontrar nuestro propósito. Queremos que Dios nos resuelva la vida y le pedimos también oración a todo el mundo, y está bien, la Biblia dice que oremos los unos por los otros y que la oración del justo puede mucho, pero en lugar de enfocarte en tu situación y pedir oración solo por tu situación, pregúntate: ¿qué me quiere decir Dios a través de esta situación? ¿Qué me quiere enseñar el Señor en medio de esta situación? ¿Hacia dónde Dios quiere que yo vaya? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Quiere enseñarme a depender más de Él. Quiere enseñarme quién soy realmente. Quiere darle propósito a mi vida. Eso es lo que tenemos que buscar. No te quedes con lo que crees que sabes. A medida que tú te metas más con Dios, vas a encontrar mucho mejor ese propósito de Dios para tu vida. Yo creo que esto es palabra del Señor. Así es de que quiero dejar este consejo en tu corazón, en tu mente, de que Dios te conoce, más que nadie. Hay gente que dice: yo te conozco, yo sé lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo conozco tus gustos. Difícilmente llegamos a conocer a las personas realmente como son por dentro, porque nunca reflejamos lo que somos. Y si reflejamos lo que somos, hay pensamientos y emociones que a veces no las damos a conocer. La gente no nos conoce realmente. Creen conocernos, pero no nos conocen. Pero hay alguien que sí nos conoce, porque nos creó y porque Él escudriña lo más profundo del corazón, las intenciones del ser humano. Y si Él te conoce,
pues entonces lo que importa es lo que Él dice de ti. Y Él dice que eres amado y que a pesar de tus defectos Él te sigue amando, te sigue dando una oportunidad, te sigue esperando con los brazos abiertos, porque para Él eres importante. Si es que Dios te conoce más que nadie y Él tiene un propósito para tu vida. No eres un accidente.